Bueno, buenos días, hermanos, iglesia. Zacarías 2:7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hoy sea más cortante que espada de dos filos, que penetre en nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y que nos hables como siempre te pedimos, cada jueves, cada domingo, y que hoy sea de verdad de bendición para tu pueblo, para Sión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el sermón de hoy se llama Escapa de Babilonia. Escapa de Babilonia. Escapa de Babilonia, hermano. Zacarías escribió este libro, ya lo sabemos, y es una profecía para reprender el pecado, para anunciar juicios de Dios, los juicios de Dios al impenitente o al impío, para exhortar a los que temen a Dios, y también para alentarlos a que tengan una seguridad en las misericordias que Dios ha reservado para su pueblo, especialmente la venida del Mesías y el establecimiento de su reino, hermanos. Quise traer algo acá previamente, hablar un poco del cautiverio de Babilonia. El cautiverio de Babilonia. Cautiverio de Babilonia, no, las fechas no se ponen de acuerdo los estudiosos, pero más o menos entre el 587 hasta el 537. Hermanos, Isaías profetizó 100 años antes el cautiverio de Babilonia, más o menos unos 100 años antes. Pero póngame cuidado, hermano. En Isaías 45, Isaías profetiza de Ciro. Ciro no existía en ese momento. No solo profetiza el cautiverio, profetiza el nombre de Ciro y lo que iba a representar Ciro como fundador de Persa, y que iba a ser un instrumento en las manos de Dios, aunque no era un cristiano genuino, para la liberación y la reconstrucción de Jerusalén cuando volvieran del cautiverio, hermanos. Tremendo. O sea, ustedes no sé si no entienden lo que les estoy diciendo. Da el nombre. Isaías da el nombre 100 años antes. No solo habla de un imperio, como profetizó, digamos, Daniel, imperios. Él profetiza un nombre, Ciro, 100 años antes, y se cumple perfectamente esa profecía, hermano. La palabra de Dios es veraz, hermano. Amén. Es veraz. Esdras también habla del cautiverio de Babilonia, y habla primero del exilio y narra lo sucedido posteriormente con Nehemías, cuando son las reconstrucciones de la ciudad que estaba en ruinas. Jeremías y Ezequiel, hoy vamos a ver algunas citas de Jeremías y Ezequiel, lo experimentaron. Recuerde que Jeremías, cuando es el cautiverio, él se queda en Jerusalén, y Ezequiel se va para Babilonia. Ahí hay dos grupos de judíos. Y el libro de Lamentaciones testifica las catástrofes acontecidas. Pero Ageo y Zacarías, que hoy estamos hablando, las citas de Zacarías, ellos viven el regreso de los judíos a Jerusalén, o sea, después de los 70 años de cautiverio, hermanos. John Hill dice con respecto a este capítulo, a todo el capítulo 2: esto es una profecía de la iglesia bajo la dispensación del evangelio, o sea, es espiritual. Salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, como dice Apocalipsis 18:4. O sea, cuando usted se da cuenta, está hablando aquí espiritualmente. Todo lo que está diciendo no lo está hablando literalmente al judío que se salga de Babilonia. Está hablando, es una profecía espiritual. Mire que es todo espiritual lo que dice aquí en el capítulo 2. La amplitud y el número de la misma, su protección y gloria a través de la presencia de Dios en ella. En esta visión, es una visión que tiene Zacarías, es una visión, no está diciendo literalmente, hermanos judíos salgan de Babilonia. Es una visión que él tiene a futuro. En esta visión se ve a un hombre con un cordial de medir en la mano para medir a Jerusalén, verso 1 y 2, por eso sabemos que es una visión. Un ángel que le ordena a otro ángel, que habló con el profeta, que le declare la grandeza, población y seguridad de Jerusalén, el verso 3 al 5. Y sigue con una exhortación al pueblo de Dios para salir de Babilonia, que es lo que estamos viendo ahorita. Y luego una promesa del llamamiento a los gentiles y de la gloriosa morada de Dios en su iglesia,
que sería motivo de alegría para Sión y de su herencia de Judá, y de elegir a una Jerusalén. Mira, eso lo sale en el verso 8 al 12. O sea que todavía tendrá misericordia de Jerusalén. El capítulo concluye con un discurso a toda la humanidad para guardar silencio ante el Señor, pues se ha levantado de su morada, en el verso 3, hermano. Entonces, si bien los judíos tenían que salir de Babilonia, y estaba pasando eso en ese momento, lo que aquí dice Zacarías, aprovechando seguramente el Señor todo lo que estaban viviendo con Babilonia, les dice algo espiritual mucho más profundo, que va más allá de los siglos, de las edades, allá cuando Cristo en el Evangelio y se instaure, digamos, entre comillas, o sí, se instaure la gran Babilonia. Entonces, hermanos, Matthew Henry dice, con respecto a esta también, a la cita ya bíblica, ya el contexto de la cita, dice: si Dios edifica a Jerusalén para el pueblo y su consuelo, ellos deben habitarla para Él y para su gloria. Las promesas y los privilegios con que es bendecido el pueblo de Dios debe comprometernos a unirnos a ellos, cualquiera sea el costo para nosotros. Cuando Sión es extendida para dar cabida a todo el Israel de Dios, la gran locura es que alguno de ellos se quede en Babilonia. Se dice, salid de Babilonia. No nos podemos quedar en Babilonia. El cautiverio de un estado pecador, les decía, no tiene que continuar de ninguna manera. Aunque un hombre se sienta cómodo en las cosas del mundo, escapa por tu vida, no mires atrás. Así como la mujer de Lot. Cristo ha proclamado liberación a los cautivos, la cual ha hecho él mismo, y concierne a cada uno resolver que el pecado no tenga dominio sobre sí, y los que se encuentren entre los hijos de Dios deben salvarse de este mundo, hermano, librarse. John Hill dice, ya con la cita también puntualmente, lo anterior lo dijo Matthew Henry. John Hill te dice: libérate, oh Sión, escápate. Tú que perteneces al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, y debes tener tu morada allí, y no en Babilonia. Huye de allí, la que moras con la hija de Babilonia. En cualquiera de los estados anticristianos, eso es Babilonia, ya lo vamos a explicar más adelante, que son las hijas de Babilonia, las hijas de la ramera, la madre de las rameras. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se traduce que moras con la hija de Babilonia, es decir, que habita en cualquiera de las ciudades, pueblos y aldeas que pertenecen a ella. Hermano, nosotros habitamos de todos modos en Babilonia. Así como a Daniel le tocó estar en Babilonia, usted y yo vivimos dentro de Babilonia. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir, hermano? Muchos utilizan la cita de Daniel para decir, que es que yo me puedo ir a contaminar con el mundo. Ya vamos a ver más adelante que eso no es así. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque este mundo está gobernado por la gran Babilonia. Todos los países pertenecen a Babilonia. No existe un país que no tenga relaciones y estén bajo el yugo del papado, hermano. No existe sobre la tierra. Hermano, todos de una u otra manera tienen un yugo sobre el papado. Ya lo vamos a ver, hermano. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano. El primero es un llamado a escapar. El llamado a escapar general que Dios ha hecho a lo largo de la historia. El segundo capítulo vamos a hablar de Babilonia. Vamos a ver las 2 Babilonias, hermano. La del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Y en el tercer capítulo, ya para nosotros más, escápate de Babilonia. Escapa de Babilonia. Primer capítulo, hermanos. Primer capítulo. El llamado a escapar. El llamado a escapar. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, escápate. Dice, entonces, el llamado a escapar, hermanos. Zacarías exhorta al pueblo a salir de Babilonia como una profecía futura, pero también estaba pasando allá con los judíos. Porque estaban volviendo, recuerden, estaban volviendo del cautiverio. El Señor siempre ha mandado a su pueblo a huir, a escapar de generaciones y pueblos perversos, incluyendo a nosotros mismos. Cuando dice allá en Hechos 2:40, por ejemplo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, vamos a recorrer partes del Antiguo con el diluvio universal, hermanos, con el diluvio universal.
con el diluvio universal. Los mandó a subir al arca para ser librados de la destrucción de la tierra. Mire, igual hermano, porque el Señor también mandó a salir de Babilonia, porque ese imperio ya iba a caer. Ese imperio iba a ser restituido o reemplazado por el Medo Persa. Entonces Babilonia iba a caer, hermanos. Ya no era el poder babilónico, sino que iba a caer por el imperio Medo Persa. Entonces la generación de Noé era perversa, hermanos, alejada de Dios, de sus mandatos, impía, llena de maldad, inmoralidad sexual y pensamientos inicuos. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, en el diluvio, así como Babilonia estaba llena de idolatría, de inmundicias, en el diluvio también pasó lo mismo en la generación de Noé. Y por esa causa, Dios manda a Noé a construir el arca, para que entren y sean librados del diluvio universal y la destrucción que vendría sobre la tierra. Por eso dice allí: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y dice allá en el verso 4, en Génesis 7:4: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. O sea, hay pecado en toda generación, aquí puntualmente como en Babilonia, en los días de Noé, y el Señor dice: huya, sal de ahí, huye de Babilonia, escapa de Babilonia. Le dice: huya, súbase al arca, que representa a Cristo, hermanos. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? En Sodoma y Gomorra pasó algo similar. Los manda a huir de allí porque la iba a destruir con fuego y azufre. Pero mire, ¿cómo era esa generación? Con excepción de Lot, Dios no halló justos en Sodoma. Era impía, malvada, inicua, injusta y llena de depravaciones sexuales. Dice allá en Génesis 19: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Estaban unidos en la maldad, pero estaban unidos, como vamos a ver ahorita en Babel. Unidos, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Se querían acostar con ellos. Hermano, por eso el Señor manda a que salgan de Sodoma, a que no miren atrás, para que no los consuma el fuego y el azufre de la destrucción que iba a mandar el Señor. Hermanos, por eso allá dice en Génesis 19: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, como escápate de Babilonia, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Dice allá más adelante: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Dice allá en Génesis 19:17: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa de Babilonia, huye de Babilonia, no sea que perezcas. Hermanos, la rebelión de Coré, parecido también. Los mandó a apartarse ¿de quién? De los rebeldes. O sea, él siempre le hablas al pueblo: apártese de la iniquidad, de los rebeldes, para que no fueran consumidos con ellos. Era un pueblo rebelde a Dios. Se levantaron contra sus siervos, intentaron dividir la congregación, murmuraron, se creían hijos de Dios. Eso era lo peor allá en Coré, pero eran malvados. Dice ahí: se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, no eran cualquiera los que se habían levantado. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, le está diciendo: ay, ¿por qué los ¿cómo se dice eso? ¿Por qué los exhorta con sus pecados? Ellos son buenos, ellos son santos, ellos son del pueblo de Dios. ¿Por qué les dice que son impíos?
Así pasa muchas veces, hermano. Que todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Ahí habita el Señor. No, ahí no habitaba el Señor en esos rebeldes, en esa congregación rebelde. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, por esto el Señor mandó al pueblo apartarse de los rebeldes que se alzaron contra Moisés y Aarón, siervos enviados por Dios para dirigir al pueblo. ¿Para qué? Para no ser consumidos como ellos, hermanos. Mire lo que dice allá en Números 16, desde el 26 al 27. Dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados, hermano, en todos sus pecados. Y se apartaron, listo, dice ahí más adelante, entonces se apartaron de las tiendas de Coré, Datán, Abirán, no sé qué. Dice verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, dice que descendieron vivos al Seol. Y dice allá en el verso 35, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Y a los que se apartaron, al pueblo que se apartó, a ese no lo tocó, hermanos. Hermanos, ya metiéndonos un poco más con Babilonia puntualmente, Babilonia, en tiempos de Jeremías, de Isaías profetizó. Isaías todavía no estaba no estaba en tiempos del cautiverio, les decía, pero Isaías antes del cautiverio profetizó también la esclavitud judía en Babilonia y que debían huir de allí. Dice en Isaías 48 del 20 al 21, si quiere vaya y búsquelo, hermano. Isaías 48 del 20 al 21. Dice las escrituras. Esto es una profecía. Esto él todavía no estaba sucediendo literalmente. Era una profecía. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esta con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo, y no tuvieron sed cuando lo llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas, hermanos. Hermanos, Isaías profetizó sobre el futuro cautiverio de los judíos en Babilonia. Profetizó la liberación y salvación de los judíos. Dios reprende allí en ese momento también la infidelidad de Israel por su hipocresía religiosa. O sea, también lo utiliza como una especie de exhortación al pueblo que estaba allí. Deberán huir de los caldeos, de Babilonia, pero con alegría cuando pase, publicando a toda la tierra su redención en el desierto por la mano poderosa de Dios. Hermano, así nosotros debemos hacer. O sea, nosotros debemos no solo huir de Babilonia, sino publicarlo a la tierra, que hemos sido liberados, hermano, del yugo de Egipto, que salimos del faraón, que caminamos por el desierto. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Dígales todo lo que yo hice con ustedes en el desierto. Hermanos, Jeremías 50 del 8 al 10. Dice, ahí Jeremías está en el cautiverio, ahí sí están en cautiverio. Jeremías está en Jerusalén y los otros estaban allá en Babilonia. Pero él habla y hace una exhortación y un llamado al pueblo, al que estaba en Babilonia. Profetiza, o sea, habla contra Babilonia, da una profecía además de lo que le va a pasar a Babilonia, para que el pueblo huya de allí. O sea, le está hablando así directamente al pueblo, pero está dando una profecía de la destrucción de Babilonia. Dice, huid de medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra norte. Eso todavía no había pasado. El llamado era en ese momento, pero lo que iba a pasar con Babilonia sí era una profecía. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío, y Caldea será para botín.
todos los que la saquearen se saciará, dice Jehová. Y eso pasó cuando es destruido ese imperio y los medopersas toman el poder. Hermanos, aquí Jeremías profetizó la ruina y destrucción de Babilonia. Hermanos, pero eso es tipo de la destrucción de la Babilonia mística del Nuevo Testamento. Hermanos, ustedes van a ver, más adelante vamos a leer otros pasajes, pero los pasajes son similares a los pasajes del Apocalipsis. El Apocalipsis toma muchas cosas literales de esa profecía contra Babilonia y las toma ya en Apocalipsis, sobre todo 14, 17 y 18, hermanos. Su pueblo debe huir de Babilonia, hermanos. Miren lo que dice Matthew Henry acá, con esta cita de Jeremías. La desolación que sobrevendrá a Babilonia está expresada en una gama de expresiones. La causa de esta destrucción es la ira del Señor. El pecado hace de los hombres un blanco para las flechas del juicio de Dios. La misericordia prometida al Israel de Dios no solo acompañará, sino surgirá de la destrucción de Babilonia. Estas ovejas serán reunidas de los desiertos y puestas de nuevo en buenos prados. Todos los que regresen a Dios y a su deber encontrarán satisfacción de alma en hacerlo así. Salir de Babilonia, eso es lo que el Señor nos manda. Y bueno, hermanos, vamos a entrar al segundo capítulo. Vamos a hablar de Babilonia. Babilonia, hermanos. La palabra Babilonia viene de Babel, hermanos, lo cual significa confusión. Es todo lo que espiritualmente se opone al Dios trino de la Biblia. Escúcheme bien. Todo lo que está opuesto a Cristo es Babilonia, hermano. Entonces, el que no está con Cristo, contra Cristo está. Entonces, todo lo que esté contra Cristo. Al Dios de Abraham también, bueno, por supuesto el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es toda religión, gobierno, institución, pensamiento que sea anticristiano y que, como lo vamos a ver ahorita, construya sin Cristo. Ya lo vamos a ver ahorita en la cita de Génesis 9. Téngamelo ahí, que construya sin Cristo. O sea, sin la roca. Es decir, que vaya contra Cristo y su reino. Todos ellos hacen parte de Babilonia, del engaño espiritual de la gran Babilonia, hermanos. Vamos a Génesis 11, vamos a leer Génesis 11, lo de Babel. Vamos a ver la Babel antigua, la Babilonia antigua del Antiguo Testamento. Vemos confusión, que se unen para llegar al cielo construyendo una torre, pero es basado en la mentira. Ya vamos a ver qué características, hermanos. Génesis 11, del 1 al 9. ¿Ya todos lo tienen? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ya vamos a especificar de eso, y unas mismas palabras, estaban unidos. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, escúcheme bien que aquí está la clave. Tal vez usted nunca había visto esto, no sé, o de pronto ya lo conocía, pero esta es la clave. La clave no era tanto que estuvieran unidos, la clave es lo que vamos a leer acá en el verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. El ladrillo lo cosieron, fueron las obras de justicia. Ellos hicieron los ladrillos, no querían las piedras sí eran hechas por el Señor. ¿Sí me entiende, hermano? El evangelio estaba predicándolo ahí. Por eso el Señor vio la maldad que estaban haciendo ellos. Ladrillo cocido, hermanos, ladrillo cocido en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos. Entonces, con esos ladrillos, con las obras de justicia, con las obras humanas, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, hermano.
Babel no solamente estaba unida, hermano, sino que estaba unida sin el Señor, con los ladrillos, hermano, construidos por ellos. Ellos querían una torre construida por ellos, que además con materiales que no eran del Señor, que ellos mismos habían edificado, hermano. Las obras de justicia. Las dos religiones, hermano, la religión de Babel es eso. Por eso es la gran Babilonia, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hermano, la Babel antigua tenía una sola lengua, unas mismas palabras, un nombre. Ellos sabían que Dios no estaba con ellos, porque dice: hagámonos un nombre por si somos esparcidos de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermano? Ellos sabían que estaban haciendo mal. Ellos sabían que estaban, por lo menos, que no eran con el Dios verdadero, hermano. O sea, esos tenían que la muerte, temían eso porque sabían que Dios los iba a condenar verdaderamente. El pueblo era uno. Dios mismo lo reconocía y dice: oh, el pueblo es uno. Dios reconoce eso en el mundo. Dice: el que no está con Cristo, contra Cristo está. Están unidos, así sean enemigos, pero están unidos finalmente porque trabajan para los mismos. Hermano, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque es de la misma casa, no puede. Esos curas que hacen exorcismo, Satanás no puede echar fuera a Satanás, es imposible. Ellos tenían el mismo propósito: llegar al cielo. Eso es lo que quiere el mundo, llegar al cielo. Sin Cristo, hermano, con ladrillos, no con la piedra que desecharon los constructores. Y no, la ciudad era construida la torre era construida con ladrillos. La iglesia está construida de piedras vivas, hermano. Piedras vivas que llegan al cielo. Pero los ladrillos no van a llegar al cielo, hermano. Y unánimes en terminar su obra, pero sin Cristo, como les decía. La Babel antigua, mira, hermanos, gobernaba el pueblo política y religiosamente, de las dos maneras, como vamos a ver ahorita en la gran Babilonia. Pero en Babel también pasaba eso. Política, era un gobierno. Se organizaron ¿para qué? Para construir una torre. Era político lo que estaban haciendo allí. Pero también era religioso, porque querían llegar al cielo. Estaban las dos cosas unidas, mezcladas, ese reino satánico político con el reino satánico religioso, hermanos. Las dos se unían, trabajaban juntas bajo una misma cabeza para alcanzar un mismo propósito. Pero Dios vio que esto era perverso, pues lo hacían fuera de sus métodos, como les decía, con ladrillo en lugar de piedra, con obras de justicia en lugar de la fe en Cristo. Es la doctrina, hermanos, esta es la doctrina de la serpiente. Por eso el Señor desciende a confundir sus lenguas y esparcirlos por la tierra. Hermano, tenían un lenguaje. Hermano, hoy el mundo, les decía en algún sermón, hoy el mundo tiene un mismo lenguaje, hermano. Mírelos. El cambio climático, el calentamiento global, el falso amor, la paz, la seguridad, la lucha contra la pobreza, la tolerancia, el respeto, pero sobre todo las buenas obras, hermano. Yo voy al cielo por mis buenas obras. Pregúnteles, les decía creo que hace 8 días, hasta un ateo, hermanos. Pregúntele a un ateo. Dice: por si quizás existe un cielo. Bueno, yo soy una buena persona y Dios me aceptará allá en el cielo. Sus buenas obras, hermano. Obras inmundas delante del Señor. ¿Quiénes están allí, hermano? Todo el mundo, las religiones, los ateos, los agnósticos, la nueva era, el falso cristianismo, el moralismo, hermano. Eso es. Y hermanos, y todos los medios de comunicación, el gobierno, promoviendo ese mismo lenguaje, ese solo lenguaje. Unámonos. Vean allá Francisco, con los líderes de todas las religiones. ¿Pero qué tiene de malo eso? Le dicen a uno. ¿Pero qué tiene de malo eso? Si estamos cansados de guerras, de que toda la historia, por milenios hemos estado peleando por la religión. Hablan el mismo lenguaje, hermano. Hablan el mismo lenguaje. Esto es aborrecible por el Señor. Esta doctrina es del diablo, hermanos. Esta unidad es satánica, mundana y viene del mismo infierno, hermanos. Es obra del príncipe de las tinieblas. Sin el Dios verdadero, sin Cristo, hermano, todo es falsedad. No me hable de amor, no me hable de la verdad, no me hable de nada fuera de Cristo, hermanos. Amén. Fuera de Cristo todo es mentira, confusión como en Babel. Hermano, vamos a la gran Babilonia.
a la del Nuevo Testamento. También hay mentira, también hay confusión, también están todas las religiones, la idolatría, las obras sin Cristo, sirviendo al anticristo, hermano. Vamos allá a Apocalipsis 17, no lo vamos a leer todo, vamos a leer unas partes, les voy diciendo. Apocalipsis 17, del 1 al 6, hermano. Apocalipsis 17, del 1 al 6. Hermanos, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, estoy en verso 1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Uy, pero ¿por qué, Marco? Usted utiliza esas palabras, porque así le dicen a uno los católicos. ¿Por qué utiliza esas palabras tan groseras, hermano? Las utiliza la Biblia. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado. Mire, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Todo el mundo, hermano, están embriagados con Roma. Ah, pero yo no soy católico. Está embriagado con Roma, porque tiene la misma doctrina del Papa y no la denuncia, al contrario, la prueba muchas veces. Y me llevó, verso 3, en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer sobre la bestia, el papado y la mujer se unen allí en una sola cabeza, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Hermano, eso véalo en televisión, es tan claro. El purpurado y los cardenales, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, todas las idolatrías, toda su riqueza idolátrica también, hermano, porque son monumentos a sus dioses, todo el cáliz lleno de oro. Ahí sacrifican a Cristo, la misa, todas esas inmundicias. Y en su nombre y en su frente un nombre escrito. ¿Recuerda que allá se hicieron un nombre? Aquí en su frente un nombre escrito, hermano. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Bueno, avancemos al 9. Hermano, mire que hace una descripción. Verso 9, mire lo que va a decir. Esto para la mente que tenga sabiduría. Hermano, quien no ve a Roma, quien no ve a la Iglesia Católica como el anticristo, el reino del anticristo, hermano, no tiene el entendimiento del Señor. Esto lo creyeron todos a lo largo de la historia. Esto no es una doctrina nueva. Amén. Doctrina nueva es lo que ellos enseñan ahorita. Amén. Entonces, esto para la mente que tenga entendimiento. Aquellos que duden, que sean laxos con Roma, no tienen entendimiento, hermano. No tienen la mente que aquí dice el Señor. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 mantos sobre los cuales se sienta la mujer. Roma, la ciudad de las 7 colinas. Entonces ahorita me va a salir, porque salen, ay no, pero es que Jerusalén, pero es que no sé qué, ni siquiera está comprobado eso. Hermano, dígame quién cumple 100% todas esas características. Roma, el Vaticano, nadie más. Los judíos podrán cumplir algunas, la nueva era podrá cumplir otras, pero no todas las cumple, solo Roma las cumple. Verso 12, hermanos, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13. Estos tienen ¿qué? Un mismo propósito, como la Babilonia antigua, un mismo propósito. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia, al papa, al papado. Pelearán contra el cordero, como los otros, con ladrillos. Pelearán contra Dios, querrán llegar allá, usurpar el trono de Cristo. Estos pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Igual que Babilonia, hermanos. Todo el mundo se unió para construir esa torre en ese momento. El mundo entero.
igual que hoy con Roma, se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Roma, mire, y hay que entender algo, y también lo hemos explicado en otras ocasiones. No es que aquí está la iglesia católica, aquí está el judío y aquí está el musulmán, y todos pertenecen a la gran ramera. No, así no nos lo describe la Biblia. Está Roma y ellas son sus hijas, hermano. Así sí nos lo describe la Biblia, y eso también hay que tenerlo muy claro. Verso 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Gobierno político como los otros, gobierno religioso como los otros, hermano. Mire lo que dice John Hill, hermano. Esta gente se hablaba lo que era, no como estos teólogos de ahorita. Amén. Babilonia la grande, es decir, la gran ciudad, descrita en Apocalipsis también 14:18, por el cual el nombre de la iglesia de Roma bien podría llamarse, debido a su significado, confusión. Como dice Génesis 11:9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Su doctrina, está hablando de Roma, del papado, su doctrina y adoración son una mezcla confusa de paganismo, judaísmo y cristianismo. Esto es Roma, hermanos. Cristianismo en nombre de Cristo, entre comillas. Judaísmo porque tienen todavía ese sacerdocio levítico allá, siguen matando espiritualmente corderos cada misa. Y de paganismo, porque eso es una idolatría terrible, hermanos. Y por su orgullo y arrogancia, su tiranía y crueldad, y sus hechicerías e idolatría. Son unos brujos. Vaticano, vaticinio, centro de agorería y de hechicería. Eso significa, miren, nos lo ponen así, nos lo dicen así, y no nos damos cuenta. La madre de las rameras, de todos los estados y reinos anticristianos. Dígame un reino cristiano ahorita. Ninguno. Entonces ella es la madre de todos. Y es diferente de la Jerusalén celestial. Esto sí es diferente. La iglesia del evangelio, que es la madre de los verdaderos creyentes, como dice Gálatas 4:26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, hermanos. También dice, o la madre de las fornicaciones, como se leen algunas copias, es decir, autora y animadora, como lo ha sido la iglesia de Roma, de fornicación corpórea, ordenando celibato, prohibiendo el matrimonio entre sacerdotes, de los sacerdotes, no entre sacerdotes, de los sacerdotes, y estableciendo casas de burdeles y fornicación espiritual y de idolatría en todas partes, alentadas por ella. Dice, de las abominaciones de la tierra, es la madre también de las abominaciones de la tierra, de doctrinas y prácticas abominables, todo tipo de maldad que se encuentra en la tierra, como el asesinato, el adulterio, la sodomía, el perjurio, y con todo lo que es vil y malvado es practicado y conspirado por ella, hermanos. Es conspirado por ese centro de agorería. Eso es lo más terrible, hermano. No me hable del papa bueno, como decía Armando Alducín. Eso no hay papas buenos. Son unos demonios, son los anticristos, hermano. Mire, Alexander Islo, el que escribió Las dos Babilonias, más o menos siglo XIX, 1850 por allá, dice, ha resultado fácil, pero él parece que confusión, Babilonia, confusión. Ha resultado fácil demostrar que la iglesia que tiene su asiento y sus cuarteles en las 7 colinas de Roma podría ser llamado más apropiadamente Babilonia, por cuanto es la sede principal de la idolatría en tiempos del Nuevo Testamento. Yo les decía lo del Vaticano, centro de agorería y de hechicería. Así como la antigua Babilonia fue la sede principal de la idolatría en tiempos del Antiguo Testamento. Igualito, hermano. El carácter esencial de su sistema, los grandes objetos de su culto, sus fiestas, su doctrina y disciplina, sus ritos y ceremonias, su sacerdocio y sus órdenes religiosas se ha derivado de la antigua Babilonia. Este señor escribe el libro y empieza a explicar todo lo que tenían allá en Babilonia y a relacionarlo con el culto romano, hermano. Es igualito, hermanos. Es exactamente igual. Solo mimetizado, transformado, pero al final, en el fondo era todo lo mismo, hermanos. Ay, hermanos. Mire, es que esto de las dos Babilonias es como la teología del pacto, pero lo malo. ¿Sí me entienden? Es como la teología del pacto en lo malo.
Allá el Israel físico en el antiguo era la iglesia. Y nosotros hoy somos la iglesia en el Nuevo Testamento, igualito allá, hermanos, con los malos. Babel en el antiguo, la gran Babilonia en el nuevo, hermano. Es igual, funciona de la misma manera. Hermanos, al igual que la Babel antigua, la gran Babilonia tiene una sola lengua, unas mismas palabras. Miren, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas pertenecen a ella. Un nombre bajo el papado. Saben que Dios no está con ellos. Dicen que pelearán contra el Cordero, igual que los otros. Ellos sabían, dicen, por si seremos esparcidos. Ya sabían que no estaban haciendo bien. Estos igual pelean contra el Cordero. Son uno, bajo Roma, bajo la madre de las rameras y de las idolatrías. Hermanos, tienen un mismo propósito. Dice acá, entregar su poder y autoridad a la bestia para llegar al cielo, supuestamente, con esa falsa religión de las obras, de las falsas obras, de las obras de justicia, que es lo que enseña Roma, la salvación por obras, mezclada con Cristo. Sin la piedra, sin la roca, hermanos, sin el fundamento de los profetas y los apóstoles. Ellos también se esfuerzan en terminar su obra. Dice, es la ciudad que reina con esos ladrillos, hermano, de obras de justicia, pero sin la piedra y sin las piedras vivas, que es la verdadera iglesia de la Jerusalén de arriba, que somos nosotros, hermano. Hermanos, la gran Babilonia también gobierna el mundo política y religiosamente. A mí no me vengan a decir que eso es una sola religión. No, políticamente aquí dice que todos los reyes han fornicado con ella. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Mírelo al Papa, mire cada impuesto, hermano. Tristemente de nuestros bolsillos mantenemos el Vaticano. ¿Sí? Es verdad, hermanos. Ellos quieren hacer lo que hicieron los israelitas allá. Las 11 tribus de Israel alimentando a los levitas. Ellos son los levitas de este mundo, hermanos. Se creen los levitas, ¿no? No son, por supuesto. Y alimentados por el mundo, porque ellos no producen nada, hermanos. No producen nada. O sea, todo se lo han robado, lo han saqueado, hermanos. Amén. Entonces, gobierna políticamente a través de los reyes. Los pueblos los dominan. El nuevo orden mundial, cada día más establecido ahorita, pero también a través de la religión, con los credos y el movimiento ecuménico, hermanos. Todos creo que aquí sabemos qué es el movimiento ecuménico. Es la unión y la mezcla de credos, pero bajo una misma cabeza. Bajo una misma cabeza. Los dos se unen, estos dos trabajan juntos bajo la misma cabeza, el papado, como les decía, con un mismo propósito. Hermanos, el ecumenismo es la mezcla de credos en uno, diferentes caminos para llegar a Dios. Ay, al final creemos todos en el mismo Dios. El falso maestro Darío Silva, en pleno púlpito, decía esas cosas. Había tenido una experiencia por allá, yo no me acuerdo, en Jerusalén, porque eso sí a mi amigo le encanta viajar. Estaba allá y dijo, me reuní con un judío y con un musulmán. Y empezamos a hablar, eran como líderes allá también religiosos. Y dijo uno de ellos, ¿cómo fue que dijo? Los musulmanes descendemos de Abraham, los judíos descendemos de Abraham, el cristianismo desciende de Abraham. Entonces, ¿qué hacemos peleando nosotros por nuestro Moisés, por nuestro Mahoma y por su Cristo, hermanos? Imagínense, hermanos, ¿qué hacemos peleando si pertenecemos todos al mismo? Claro, pertenecen al mismo estos. A Satán, hermanos, al reino del anticristo. Tienen toda la razón, son hermanos, pero no en Cristo. Hermano, finalmente todas las religiones conducen a Dios. Mire cualquier persona en la calle, le dice lo importante es hacer buenas obras, lo importante es que yo no le hago mal a nadie. Es la misma doctrina del Papa, hermanos. Es la misma. Le dice, pues, al final de cuentas todos creemos en el mismo Dios. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, en el mismo falso Dios creen ustedes. Ay, hermano, ¿quiénes están ahí? Ya les decía, la iglesia de Roma como cabeza, sus hijas, los judíos, los musulmanes, el falso cristianismo, todas las demás idolatrías de la tierra, las falsas religiones,
las filosofías, el Estado, el ateísmo, hermano, también está allí. El Papa ya lo recibe. Lo importante es que hagas buenas obras. Lo importante es que hagas el bien. Y si tú eres ateo, no importa. Dios te juzgará por tu conciencia. Uy, hermano, imagínese. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Imagínese todos los adulterios, fornicaciones, pornografías que debe tener cualquier hombre sin Cristo, hermanos. Cualquier hombre sin Cristo. Hermanos, pero como en Babel, Dios también descenderá. De hecho, ya ha descendido a confundirlos. Ya lo ha hecho. Pero también hará, futuro, los condenará en el juicio. Mire lo que dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. Está hablando del 2 de Tesalonicenses. Esto ya pasa. Están engañados, confusión como en Babel. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Allá están, engañando y siendo engañados. Hermano, esta es la religión de Caín. Ya sabe, el fruto del trabajo. Es la religión de Babel, de las obras de justicia. Es la religión del anticristo, la religión de Satanás. Es la gran Babilonia, hermanos. Es la gran ramera, la que va contra el Dios de la Biblia, contra el Cordero, contra la sola fe en Cristo, en el Hijo de Dios, hermanos. Eso, todos, hermanos, están allá. Todos están allá. Tercer capítulo, hermanos. Escápate de Babilonia. Escápate, nosotros. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como nación del Señor, debemos escapar de Babilonia, porque no somos de allí, hermanos, no pertenecemos allí. Hermanos, algunas razones por las cuales hay que escapar. Primero, no es un lugar para nosotros. Vayamos a Isaías 52, del 7 al 11, hermanos. Mira, hermanos, aquí Isaías profetizó, escúchenme bien, hermanos, el estado glorioso de la iglesia en los últimos días, tipificada por la liberación de los judíos de Babilonia. O sea, toma una cosa que estaba pasando allí y hace una profecía futura. Dios promete liberar o librar del cautiverio a Sión, pero debe salir de Babilonia. Así nosotros, hermanos. Mire, esto es del Nuevo, o sea, esto está en el Antiguo, pero estos son recogidas, casi todo lo que vamos a leer ahorita es recogido en el Nuevo Testamento. Isaías 52, 7 al 11. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Eso está en Romanos, hermano. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cristo reina, hermanos. Amén. Cristo reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová, verso 10, desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Verso 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Eso lo dice en Corintios, lo dice en Apocalipsis. Igual, hermanos, salid de medio de ella, pueblo mío. Ay, hermanos, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Dice Matthew Henry, Babilonia no es lugar para los israelitas. La gran Babilonia no es lugar para nosotros, hermanos. Es un llamado a todos los que están en la esclavitud del pecado y de Satanás para que usen la libertad que Cristo ha proclamado y ser librados de ese yugo, hermanos. Iglesia, si hemos sido libertados del cautiverio del pecado, de Egipto, del mundo, del lazo del diablo, de las mentiras del papado, Babilonia no es nuestro lugar, por supuesto.
Escapemos de allí, hermanos. Escapemos de allí. Escapemos de esa falsa, hermanos, de esa podredumbre, hermanos. Escapemos de allí. Mire, hermano, eso lo iba a decir más adelante. Pero, hermano, miren, tenga discernimiento. Ahorita más adelante voy a leer unas cosas de Spurgeon. Hermanos, miren, pastor o iglesia, escúchenme bien, pastor o iglesia, que o no denuncien al papado, o que sean laxos con ella, o que sean indiferentes, hermano. Mire, hermano, ponga todas los puestos y ponga el radar, hermanos. Ponga el radar, hermanos, porque son el enemigo de Cristo, hermano. Y si nosotros no denunciamos a ese enemigo, hermano, ¿qué soldados somos? De nuestro capitán, hermano. Hermano, la pregunta, ¿ya fuimos libertados o todavía usted tiene esos anhelos allá? No, yo nunca volvería a Roma. Hermano, bueno, vamos a ver. Babilonia será destruida, hermanos. Juicios proféticos o sea, por un lado no es nuestro lugar, pero también Babilonia va a ser destruida. Juicios proféticos del Señor contra ella. Escapemos de allí, hermanos. Miren lo que dice Matthew Henry. Vaya buscando Jeremías 51 del 6 al 9. Pero primero le voy a leer lo que dice Matthew Henry con respecto a todo el capítulo 51 de Isaías. Mire, hermanos, ahorita leemos unas partes, pero por ahora les quiero leer esto que dice Matthew Henry. Babilonia abunda en tesoros, pero ni sus aguas ni sus riquezas la asegurarán. La destrucción llega cuando no lo piensan. Donde quiera que estemos, en las profundidades más grandes, a la mayor de las distancias, tenemos que recordar a Jehová nuestro Dios. Y en los momentos de los peores temores y de las esperanzas más grandes, lo más necesario es recordar al Señor. El sentir suscitado por la caída de Babilonia es el mismo de la Babilonia del Nuevo Testamento. Aquí vamos a citar Jeremías, pero es lo mismo que dice en el Nuevo Testamento. La ruina de todos los que apoyan la idolatría, la infidelidad y la superstición es necesaria para el despertar de la piedad verdadera. Y desde este punto de vista consuelan las profecías amenazadoras de la Escritura. La gran sede de la tiranía, idolatría y superstición anticristiana, la perseguidora de los cristianos verdaderos, está tan condenada a destrucción como la antigua Babilonia, hermano. Y se está refiriendo a Roma, por supuesto. Hermanos, escapemos de Babilonia, de su maldad, del engaño que ha hecho también a toda la tierra. Su juicio viene. Hermanos, Dios hará venganza. Libremos nuestras almas para que no perezcamos en su embriaguez, hermano. Miren lo que dice ahí Jeremías 51, del 6 al 9. Huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Mira, hermano, en el Nuevo Testamento dice: alégrate, oh santos, alégrate, oh profetas. Yo sí quiero ver ese día, hermano. Perdóneme, usted me puede decir lo que quiera. Yo no voy a orar por esos enemigos. Esos no son los enemigos que la Biblia dice que oremos, hermano. Esos son gente que ya han cometido pecado de muerte, hermano. ¿Sí me entiende? Eso es un reino maldito. Eso no va a ser reformado, cambiado, hermanos. Y la Biblia nos dice y muestra en Apocalipsis que se alegra la tierra, se alegra cuando la gran ramera sea condenada y juzgada, hermanos. Amén. Porque el tiempo de venganza, dice verso 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Mira, es igual que el Nuevo Testamento. Se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes, hermano. Lo único que puede ser sanado allá es que vaya saliendo pueblo del Señor, vaya saliendo pueblo, como estábamos nosotros allá, hermanos. Salid de ella, en medio de ella, pueblo mío, hermanos. Ay, hermanos, escapemos de Babilonia. La ira de Dios está sobre ella. Vayas el verso 45 al 50. Serán destruidas sus idolatrías, sus pecados han llenado la copa de Dios. Glorioso día, hermanos, cuando suceda eso. Escapemos de la espada de Dios, escapemos de Babilonia.
verso 45 al 50. Salid de medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor. Y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo cantarán de gozo sobre Babilonia. Eso pasó en ese momento, hermanos. Recuerden, muchas de las profecías se cumplen literalmente, se cumplen años, siglos después, o ahí mismo, pero también tiene un cumplimiento espiritual muchos siglos después, hermanos. Cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia. Miren, dice que tiene los mártires de Jesús, la gran Babilonia. Esto es lo mismo, hermano. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. No, o sea, hermano, toda guerra, les decía, toda guerra, toda conspiración, hermano, póngale la firma, hermano, que está el papado metido. Mayor fabricante de armas en el mundo. Detrás de cada aborto, hermano, allá está el papado. Créame que sí, hermanos. Créame que sí, allá está el papado. Los que escapasteis de la espada, andad. Ah, bueno, ¿y por qué? O sea, nada más Alberto Rivera hablaba de unos testimonios que los sacerdotes se metían con las monjas, hermano, y abortaban los niños. Estaban en unas fosas allá debajo de los conventos y de los colegios católicos, hermano. Es terrible, hermano. Bueno, por los muertos, listo, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Verso 50, los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Hermanos, entonces, no pertenecemos allá, va a ser destruida. Hermanos, entonces escapemos de la gran Babilonia. Apocalipsis 18, del 2 al 8. Escapemos de su destrucción. No participemos de sus pecados, salgamos y huyamos de sus plagas, hermanos. Miren, esto es un grito de victoria, hermano. Esto es un grito de victoria. Estas palabras. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vaticano, vaticinio. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Mire, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, hermanos. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Toda la inmundicia, la fornicación espiritual, el adulterio, hermano, va a ser el doblemente pagado por el Señor, hermano. Condenada la gran ramera. Verso 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite. Eso es Roma. Reina. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina. Es la madre iglesia. Es que es tan descarada que se llama la madre iglesia. La santa madre iglesia. La madre de las rameras. Allá está. Y dice: no soy viuda. Él es mi esposo. Cristo es mi esposo. Yo no soy viuda. Y no veré llanto. No, yo estoy somos de Dios. Vamos a llegar al cielo construyendo con nuestros ladrillos. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, hermanos.
John Hill dice, hablando de esta cita, no a la Babilonia en Caldea, no se refiere por supuesto, que cayó mucho antes de que Juan viera esta visión, sino la Roma papal. Dicen, y cita Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso está en Apocalipsis 14. Se llama la mujer que se sienta sobre 7 montes, y es esa gran ciudad, la ciudad de Roma, que reina sobre los reyes de la tierra. Ella reina. ¿Por qué? Porque cada vez que viene a un país o va a un país, le hacen venias, tapete rojo, le besan la mano. Todos van al Vaticano. Trump, todo, la derecha, la izquierda, el comunismo, el fascismo, lo que sea, hermanos. Todos van allá a pedir el consejo de su líder. Agenda 2030, ya sabemos lo que va a pasar ahorita. Hermanos, Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Es una cita que hemos leído muchas veces. Hermano, no tengamos nada que ver con ella. Escúcheme bien. No podemos tener ninguna relación con Babilonia. Estamos diciendo escapa de Babilonia. Bueno, vamos a aplicarlo un poco después de leer la cita. No nos desordenemos, hermanos. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con el anticristo? ¿Qué acuerdo tiene nuestro glorioso Cristo con el papado, hermano? ¿Qué acuerdo tiene la Biblia, hermano, con todos sus catecismos, sus mentiras, sus idolatrías? ¿Qué acuerdo, hermano? Hay ningún acuerdo, hermanos. Y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, vuelve y dice, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. No vaya a una misa, no vaya a un bautizo, no toque, no se contamine. No lo haga, no sea laxo con Roma. No diga, ay, qué bueno, el papá bueno, o mire cómo están haciendo de obras buenas, mire, finalmente están luchando contra el aborto. No toque lo inmundo. Amén. Amén. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, no tengamos nada que ver con ella. No nos unamos en yugo desigual. No nos unamos en un culto, por supuesto, eso sería, mejor dicho, eso sería la tapa de las tapas. Pero ya lo están haciendo. Allá en Jerusalén están construyendo el gran templo. Son 3 templos, ¿no? Un templo católico, cristiano supuestamente, judío, un templo musulmán, en un mismo complejo, hermanos. No nos unamos en yugo desigual, ningún culto, en orar por el mundo. Ay, vamos a orar todas las religiones, cogidos de la mano. Como decía el himno ¿cómo era? Unidos de la mano. Bueno, no había otro, bueno, se me olvidó. No orar por el mundo con ellos. Yo no oro con ellos, para el mundo, con Roma. No ir a evangelizar juntos con Roma. No, pues vamos, unámonos para ganar a los ateos, como hacen en los congresos de apologética. Es lo mismo, hermanos. Allá, Arturo Rojas en Casa sobre la Roca, uno de los que promovía todas esas cosas, y todos los apologetas, todos esos que son contra el ateísmo y esas cosas, se reúnen con católicos, con musulmanes, con judíos, para pelear contra los ateos. No tengan nada que ver con ella, porque ustedes necesitan más el evangelio que inclusive los ateos. Es más, el evangelio ya para muchos de ustedes ha sido desechado. Ay, hermanos, no nos unamos en marchas. Ay, no, el aborto, sí, no sé qué, hermano. Desde los púlpitos, desde las redes sociales, desde todo, hermano, nosotros lo hacemos. Pero no, yo no voy a salir a marchar como hizo Sujel Michelet, Miguel Núñez. ¿Cómo es que se llama la campaña católica? Con mis hijos no te metas. No, hermano, no. Por supuesto que estamos contra el aborto, por supuesto que estamos contra la comunidad LGBT, contra la inmundicia de ellos.
Por supuesto que estamos contra todo eso. Pero hermano, yo no me uno con Roma para marchar en una marcha, salir a marchar. No podemos hacer eso, hermano. Y mucho menos por una marcha totalmente organizada por ellos, hermano. Además, hermanos, no nos unamos en las buenas obras con ellos tampoco. Ay, vamos a ayudar a los pobres, vamos a acabar con la pobreza. No, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad, hagámoslo como iglesia de Cristo, pero no con ellos. Imagínense un cura y un pastor allá, imagínense, cura y un pastor ayudando al mundo. Escape de la idolatría, el paganismo, la falsa religión, la de las obras de justicia, de la doctrina del papado. Escapemos de ellos, escapemos de la doctrina del anticristo, de la doctrina del diablo, hermanos. Escapemos del ecumenismo, del falso cristianismo, de la mentira y la confusión. Escapemos de Babilonia. Escapa de Babilonia si no has salido. Huya del infierno y de la ira de Dios, porque poderoso es el Señor que la juzga, y lo va a juzgar a usted si usted no es de Cristo. Hermanos, no son de Cristo los ecuménicos, no son de Cristo, no son cristianos, no son de Cristo. O ponga por lo menos mucho en duda, yo diría que no lo son, aquellos que son laxos con el papado, que no denuncian, que son indiferentes, son hijos de Roma, hermanos. No entienden verdaderamente el evangelio estas personas. Hermanos, hagamos como Daniel y los demás profetas que Dios levantó en Babilonia, estando en Babilonia, que aunque estaban bajo el yugo de Babilonia, no se contaminaron, expusieron ese reino maldito y lo denunciaron. El pueblo finalmente escapó de la cautividad a reconstruir las ruinas de Jerusalén. Escapemos de Babilonia, no nos contaminemos con sus idolatrías, denunciémosla, huyamos de las plagas que vienen sobre ella, hermanos. Mira lo que dice Spurgeon, algunas frases de Spurgeon. La religión de Roma es en esencia de mentiras y de blasfemias. Sin embargo, fascina a cierta orden de protestantes. Fascina esa religión. O sea, usted ve a estos ultra reformados, hermano. Eso despotrican contra los carismáticos, contra los testigos de Jehová. Hermano, pero con Roma casi ni se meten. Casi ni se meten con ellos. Por ahí dicen una que otra cosita y eso sí la dicen. Vaya, miren los hermanos. Son ellos. Muchos han salido a pedir perdón. ¿Quién fue el que salió a pedir perdón? Jesús Adrián Romero también. Allá en la otra corriente. Hermanos, es terrible, hermanos. Fascina cierta orden de protestantes porque es una religión sacramental, una religión, entre comillas, organizada. Está bajo una cabeza, el papado. Es estructuralmente mucho grande, robusta, como le gusta a muchos reformados. El sacramentalismo, la ordenación, las coberturas, el nicolaísmo, eso fascina a muchos, eso fascina a muchos. Hermanos, de quienes tenemos que decir verdaderamente que han recibido una fuerte ilusión de creer una mentira para que sean condenados, van a terminar siendo condenados como ellos. Nuestros antiguos enemigos, es decir, Roma, tiene poca creencia en nuestro sentido común si se imaginan que alguna vez podemos confiar en ellos. No podemos confiar en Roma. Después de haber visto tantas veces las profundidades de la astucia y la duplicidad jesuita, hermanos. Hermano, no podemos confiar en Roma. Roma no se va a reformar, hermanos. Ay, ore por el Papa, a ver si se arrepiente. No, hermanos, ellos no se van a reformar. La iglesia no va a cambiar, esa iglesia no va a cambiar. Se va a seguir prostituyendo, va a seguir adulterando, se va a volver más grande. No va a cambiar Roma. No va a cambiar Roma, hermanos. Ella no cambia. Roma semper eadem, decía alguien. Roma siempre la misma. Solamente se transforma. Se mimetiza. Se camufla, es como un camaleón. Nuestro protestantismo debe protestar perpetuamente, hermanos. Amén. Perpetuamente. Por supuesto, seremos tildados como intolerantes, pero podemos permitirnos sonreír a ese grito. Gloria a Dios que nos digan eso. Cuando viene de la iglesia que inventó la Inquisición, hermanos. No hay paz con Roma.
Es el lema de la razón, así como de la religión. No hay paz con ella, no puede haber paz. No hay paz con Roma, hermanos. ¿Entienden? No hay paz. No hay cese de hostilidades temporales. No existe. No hay. Es el reino del anticristo. Va contra nuestro Cristo, hermanos. Es deber imperativo de todo cristiano decir con decisión: no tendré ninguna unión con esta abominación. Decláralo por Dios, por Cristo, por su verdad, que a este vil anticristo no voy a ceder al punto más pequeño, hermanos. No seré partícipe de los pecados de Babilonia, no sea que reciba de sus plagas, hermanos. Guárdanos, que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos guarde, hermanos, de esto. Iglesia, ¿ya escapó de Babilonia? ¿Tiene una nostalgia romana? Hay algunos que pueden tener una nostalgia romana. Cuidado, hermanos. ¿Está en la religión de las obras? ¿Está todavía cosiendo ladrillos usted para llegar al cielo? ¿O está cimentado sobre la piedra, sobre la roca, y usted es una piedra viva sobre el cual se está edificando el edificio espiritual, esa torre que sí va a llegar al cielo? ¿Ya se arrepintió? Lo que le estoy preguntando es si ya se arrepintió de sus pecados. Le estoy preguntando si ya nació de nuevo. Porque si no, escúcheme bien, usted puede estar de acuerdo en todo lo que yo digo, pero si usted no se ha arrepentido, si usted no es de Cristo, usted hace finalmente parte de ella y tendrá parte de sus plagas. Escape de Babilonia, entendamos, pudimos haber denunciado toda la vida esto, pero si al final fuimos condenados porque nunca habíamos nacido de nuevo, hermanos, vamos a recibir todas las plagas, parte de sus plagas, porque al final su doctrina era esa, la doctrina del papá, la doctrina de Roma. Nunca quiso soltar esos ladrillos, hermano, y entregarse a la roca, de verdad humillarse ante el Señor. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Concluyamos, hermano. Zacarías exhorta al pueblo a salir de Babilonia. El Señor siempre ha mandado a su pueblo a huir, a escapar de generaciones y pueblos perversos, incluyéndonos a nosotros hoy. Nos dice: sed salvos de esta perversa generación. La generación de Noé era perversa, alejada de Dios, de sus mandatos, impía, llena de maldad, inmoralidad sexual y pensamientos inicuos. Por eso Dios manda a Noé a construir un arca para que entren y sean librados de la destrucción que vendría sobre la tierra. En Sodoma, con excepción de Lot, Dios no halló justos. Era impía, malvada, inicua, injusta y llena de depravaciones sexuales. El Señor los manda a que salgan de Sodoma para que no sean consumidos con fuego y azufre. En la rebelión de Coré hubo unos rebeldes a Dios que se levantaron contra sus siervos, intentaron dividir la congregación, murmuraron, se creían hijos de Dios, pero eran unos malvados. Por esto el Señor mandó al pueblo a apartarse de ellos para no ser consumidos. Isaías profetizó sobre el futuro cautiverio de los judíos en Babilonia y su liberación y salvación, pero debían salir de allí, alejarse de la hipocresía religiosa y publicar su redención en el desierto a toda la tierra. Jeremías, en el cautiverio babilónico, profetizó la ruina y destrucción de Babilonia para que el pueblo huyera de allí. Estas profecías sobre Babilonia son tipo de la Babilonia mística del Nuevo Testamento. Por eso su pueblo debe huir de Babilonia y de sus plagas. Hermanos, Babel significa confusión. Babilonia viene de esa palabra, representa todo lo que espiritualmente va contra el Dios de la Biblia. Toda religión, gobierno, imperio, institución, pensamiento que vaya contra Cristo y su reino hace parte de Babilonia, del engaño espiritual, de la gran Babilonia. En la Babel antigua el pueblo se unió para construir una torre y llegar al cielo, pero sin el Dios verdadero. Construyeron la torre con ladrillos cocidos por ellos, en lugar de piedras hechas por Dios. La hicieron con las obras de justicia humana, en lugar de edificar sobre la roca de Cristo y sus piedras vivas. La Babel antigua tenía una sola lengua, unas mismas palabras, un nombre, un pueblo. El pueblo era uno, tenían un mismo propósito, todos unánimes en terminar su obra, pero sin Cristo. La Babel antigua gobernaba al pueblo política y religiosamente. Trabajaban juntos, pero fuera de los métodos del Señor. Esta es la doctrina de la serpiente,
Por eso desciende a confundir sus lenguas y esparcirlos por la tierra. El mundo, igual que entonces, tiene un mismo lenguaje. Hermanos, cambio climático, paz, seguridad, falso amor, misericordia, lucha contra la pobreza, tolerancia, respeto y las buenas obras para llegar al cielo. Pero eso sí, sin Cristo. Acá están todas las religiones, la nueva era, los ateos, los agnósticos, el falso cristianismo, el moralismo sin Cristo. Los medios de comunicación, el gobierno, la religión proclaman esto mismo, esa misma doctrina. Esto es aborrecido por el Señor. Esta doctrina es del diablo. Esta unidad es satánica, mundana, viene del mismo infierno. Es obra del diablo. Sin el Dios verdadero, sin Cristo, todo es confusión, falsedad y mentiras. La Babilonia del Nuevo Testamento, al igual que la Babel antigua, es confusión y engaño. Tienen también una sola lengua, las mismas palabras, un nombre. Está unida en el mismo propósito y obra, pelear contra el Cordero. La gran Babilonia también gobierna el mundo político y religiosamente. Lo hacen en nombre del anticristo, bajo el papado y el ecumenismo de su ramera iglesia, con la cual fornican con los reyes de la tierra y embriagan al mundo entero con su religión moralista de obras muertas. Las demás falsas religiones están bajo su yugo. Judíos, musulmanes, falso cristianismo y demás idolatrías y filosofías humanas de la tierra, incluyendo el ateísmo. Como en Babel, Dios también descenderá, ya descendió, ya lo hizo para confundirlos y los condenará en el futuro, en el juicio final. Esta es la religión de Caín, de las obras de justicia, es la religión del anticristo, la de Satanás, es la gran Babilonia que se opone al Dios de la Biblia, al Cordero y a la sola fe en Cristo. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como nación del Señor, debemos escapar de Babilonia. No somos de allí, no es un lugar para nosotros, pues hemos sido libertados del pecado y debemos salir de allí. Isaías profetizó el glorioso estado de la iglesia al final. Lo tipifica con la liberación de los judíos de Babilonia. Dios promete librar del cautiverio a Sión, pero debe salir de Babilonia. Si hemos sido libertados del cautiverio del pecado, del mundo, del lazo del diablo, del engaño espiritual, de las mentiras del papado, Babilonia no es nuestro lugar. Escapemos de allí. Babilonia va a ser destruida. Juicios proféticos del Señor vienen contra ella. Escapemos de Babilonia, de su maldad y engaño. Su juicio viene. Dios hará venganza. Libremos nuestras almas. No perezcamos en su embriaguez. Escapemos de Babilonia. La ira de Dios está sobre ella. Serán destruidas sus idolatrías. Sus pecados han llenado la copa de Dios. Escapemos de la espada de Dios. Escapemos de Babilonia. Escapemos de la gran Babilonia, de su destrucción. No participemos de sus pecados. Salgamos, huyamos de sus plagas, hermanos. No tengamos nada que ver con ella, nada que ver, ninguna relación. No nos jugamos en yugo desigual con ella y sus hijas. Escapemos de Babilonia, de la idolatría, del paganismo, de la falsa religión, la de las obras de justicia humana. Escapemos de la doctrina del Papa, la del anticristo, la del diablo. Escapemos del ecumenismo, del falso cristianismo, de la mentira. Escapemos de Babilonia, hermanos. Huyamos del infierno y de la ira de Dios. Hagamos como Daniel y los demás profetas que Dios levantó en Babilonia, que no se contaminaron, expusieron a Babilonia y la denunciaron. Hermanos, escapemos de Babilonia, no nos contaminemos con sus idolatrías, denunciémosla, huyamos de las plagas que vienen sobre ella, hermanos. Huyamos de Babilonia, hermanos. Huyamos, mire, antiguamente y no hace muy poco, hermanos, y yo creo que estos niños son educados de esa manera, hermano. Van a ser verdaderos protestantes, verdaderos cristianos, hermano. Antes así era. Antes eso era clarísimo en la iglesia, hermanos. Todos, hermanos. Pero yo no sé, hermano, han venido a confundir, porque es eso, Babilonia. Tienen hechizados al mundo, tienen hechizados a la iglesia cristiana. Y aquellos que siguen en sus hechicerías mostrarán que no fueron de Dios nunca, hermanos. Pero estos niños, hermano, van a crecer con menos temor que nosotros, porque ellos ya saben y se les han implantado desde chiquitos. Y no simplemente es ¿por qué, hermano? Porque va contra Cristo, contra el Evangelio. Es que esto no es, hermano, estamos hablando del mismo Evangelio que Dios reveló.
Y está ella contra ese evangelio, está llevando almas enteras al infierno. Si su papá, si su mamá está allí, que salga de allá, que huya de allá, que huya de la ira de Dios, hermanos. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, síguenos hablando. Quítanos toda cobardía que aún haya en nosotros, Señor. Que huyamos de Babilonia, que hagamos como Daniel, que la denunciemos, la expongamos, Señor, que no nos contaminemos, que hagamos como todos estos profetas, que hagamos como Juan, que hagamos como Pablo, como todos ellos, Señor. En ese momento que no estaba, pero anunciaron lo que vendría. Que hagamos como aquellos mártires, como los prerreformadores, reformadores, puritanos, valdenses, Señor. Que todos, Señor, entendían cuál era el enemigo de Cristo, el principal enemigo de Cristo, la cabeza de ese imperio de muerte. Gracias, Señor, guíanos a honrar a nuestro Cristo, a servirlo fielmente, a amarlo cada día más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.